Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. Hoy vamos a estar inaugurando la sección ¿Qué dice la Biblia?, tratando de responder una pregunta esencial para el ser humano y que las personas a lo largo de distintas generaciones han tratado de dilucidar. Esto es, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Para qué estamos en la Tierra? A lo largo de la historia se han dado distintas respuestas a estas preguntas. Filósofos, incluso distintos grupos religiosos, han tratado de responder esto. Hoy en día encontramos una gran diversidad de religiones en todo el mundo, justamente respondiendo a la pregunta esencial del hombre, que es ¿de dónde venimos? Y bueno, y también en cierto modo podríamos agregar la pregunta ¿a dónde vamos? Pues bien, la Biblia nos deja bien en claro cuál es el sentido de nuestra existencia, por qué Dios nos creó y por qué Dios nos llamó. Vamos a leer en Colosenses 1:16, por ejemplo, dice: porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Este pasaje es interesante porque habla de que todo fue creado para la gloria de Dios, para honrar el nombre del Creador. Sin embargo, incluso incluye a las criaturas celestiales, es decir, a Satanás y a sus demonios, sean dominios, principados, potestades, todo termina sirviendo al propósito de honrar al Creador. Los cielos aún cuentan la gloria de Dios, es decir, toda la creación existe con el fin de honrar al Creador, de reconocer la grandeza del Creador. Sin embargo, como seres humanos tenemos un problema, y es que por causa del pecado nosotros no podemos vivir para aquello por lo cual existimos. Es decir, fuimos creados para Dios, fuimos creados para relacionarnos con Él y para que todo lo que hagamos sea para glorificarle. Sin embargo, el pecado terminó inutilizándonos. Pensemos en un serrucho que no serrucha. El serrucho sirve para serruchar. Si yo quiero usar el serrucho para cualquier otra cosa, entonces no me queda más que desecharlo, no me queda más que tirarlo porque no está cumpliendo su función, no está cumpliendo su propósito. Del mismo modo, nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Hay muchos otros pasajes que nos hablan de esto. Por ejemplo, Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Primera de Corintios 6:20, fueron comprados por un precio, por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Primera de Corintios 10:31, en conclusión, sea que coman, beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Es decir, fuimos creados para eso, para glorificar a Dios, para que Dios sea reconocido por medio de nuestras vidas. Sin embargo, venimos a ser como un serrucho que no serrucha. No estamos cumpliendo la función que fuimos llamados a cumplir. Fuimos diseñados para glorificar a Dios, pero nuestras vidas se apartaron de Él por causa del pecado. Pensemos en una goma de borrar. Acá en Argentina al menos encontramos que las gomas de borrar suelen tener dos colores, uno rojo y uno azul. Y la leyenda en el colegio, acá cuando ibas al primario, siempre te decían, bueno, si te equivocaste escribiendo con lapicera, borralo con la parte azul que borra la lapicera. Al final, claro, te borraba la lapicera, pero te borraba la hoja también. Porque la goma de borrar fue diseñada para borrar lápiz. Si yo quiero usar la goma de borrar para borrar lapicera, me terminaba quedando un agujero así en la hoja, porque no fue diseñada para eso. Si la goma se usa para algo distinto a lo que fue diseñada, algo se va a terminar rompiendo. Y eso mismo sucede con nosotros. Si nosotros somos usados para algo diferente a aquello por lo cual fuimos diseñados, entonces nos terminamos rompiendo. Y eso es lo que causa el pecado. El pecado nos rompe, el pecado nos separa, el pecado nos daña, el pecado nos lleva a vivir alejados de la razón de nuestra existencia. Por eso cuando podemos conocer el Evangelio, Jesús restaura todas las cosas y permite una vez más
que podamos vivir para el propósito por el cual fuimos creados, que es glorificar a Dios. Un poco de esta idea de que fuimos creados para relacionarnos con Dios, para conocerle a Él, la vemos en el monte de la transfiguración. Ahí encontramos el pasaje en el cual Jesús lleva aparte a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Santiago, y ahí se transfigura, se presenta delante de ellos con un cuerpo glorificado. Y ahí vemos a Pedro diciendo algo extraño. En general ponemos más énfasis en Jesús en sí, que ya vamos a analizar acerca de Jesús transfigurado en algún momento, en algún video, pero ahora pongamos énfasis en Pedro sobre todo. Pedro diciendo, bueno, hagamos unas enramadas para quedarnos acá. En cierto modo es como que Pedro quería quedarse en ese lugar porque Pedro estaba viendo la gloria de Dios manifestada en la transfiguración de Jesús. Y él entendía que no había lugar en el mundo donde quisiera estar que no fuera en ese lugar. Porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para honrar el nombre de Dios y fuimos creados para disfrutar de su gloria, disfrutar de su majestad. Y es algo que por la obra de Cristo vamos a poder hacerlo durante toda la eternidad cuando estemos en su presencia, cuando estemos en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén, en la nueva creación que Él tiene preparada para todos aquellos que pongan su fe en el Señor Jesús. De eso se trata el Evangelio, por eso el Evangelio es una buena noticia, porque el Evangelio justamente es el medio por el cual nosotros podemos vivir para aquello para lo que fuimos creados, que es glorificar el nombre de Dios. Nosotros, la razón de nuestra existencia es poder honrar su nombre, y la única posibilidad que tenemos para volver a honrar su nombre es creer en el Señor Jesús. La muerte significa separación. La muerte física es la separación del cuerpo del espíritu, mientras que la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Y si estamos separados, entonces no podemos glorificar a Dios. No podemos glorificar a Dios estando separados de Él. Fue necesario que Jesús viniera a este mundo para abrir el camino de regreso a Dios. Y entonces aquellos que pongamos nuestra confianza en Él, por medio de su obra, podamos vivir una vez más para aquello para lo que fuimos creados. El pecado nos lleva a la separación, nos lleva a la muerte, pero Dios es amor. Y lo que nos dice Colosenses es que el amor es el vínculo perfecto. Donde el pecado separa, el amor une. Y esa es la gran distinción de la obra de Dios. Dios vino para enviar a su Hijo a esta tierra con el fin de que por medio de su Hijo nosotros podamos llegar de regreso a Él. Dios quiere reunirnos con Él para que así una vez más tengamos la posibilidad de vivir para aquello para lo que fuimos creados, que es glorificarle a Él. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos separa de la razón de nuestra existencia. Pero una vez que conocemos a Cristo, y cualquier creyente verdadero puede dar testimonio de esto, de que nuevas son sus misericordias cada mañana, de que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, y no hay nada más lindo como ese momento en el cual entendiste que una vez más tenés el camino abierto a tu Creador por medio de la obra de Jesús. Por medio de Él podemos llegar de regreso a Dios y entonces así recuperar una vez más el propósito de nuestras vidas. Vivir para hacer aquello lo que fuimos creados para hacer, que es glorificar a Dios. Nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia. Suscríbanse, denle like al video que me ayuda a que llegue a más gente y también pongan en sus comentarios qué piensan acerca del propósito de Dios para nosotros y cómo podemos vivir para glorificar a Dios. Dios los bendiga mucho.